El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Hoy no les habla su anfitrión, soy José Ordóñez, pero tenemos un programa muy especial. Podríamos llamarlo de los archivos perdidos de Eleva tu visión. Hace mucho tiempo grabamos en la ciudad de Ciudad Juárez, con el pastor Jorge Díaz como anfitrión, un programa radial que él tenía ahí cuando era pastor en Ciudad Juárez, y con el pastor Carlos Macías. Y bueno, gracias a Dios pudimos rescatar ese archivo, de manera que hoy vamos a tener ese programa que trata con los dos grandes mandamientos. Va a ser un programa un poquito diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Nuestros oyentes están acostumbrados a cierto formato, pero el pastor Jorge Díaz hace una labor magistral como un anfitrión de su programa. Así es que adelante. Buenos días, Dios les bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Tesoros del Reino. Hoy estamos muy contentos, tenemos muchas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros, especialmente, tenemos unos invitados que hoy vienen, ¿verdad? Está el hermano José Ordóñez, que viene de la ciudad de Monterrey. Él es pastor en la iglesia Sinaí, que pertenece a Ministerio Cebrón, ahí en Monterrey. También nos acompaña el hermano Carlos Macías, que viene de la ciudad de Chihuahua, y él es pastor también ahí en la iglesia La Vid, que también pertenece a Ministerio Cebrón. Hoy están con nosotros y quisiera darle la oportunidad para que los saluden y los conozcan. Hermano José. Muy buenos días, Pastor Jorge, y también a toda la audiencia. Es un privilegio, un gozo estar aquí contigo, y nuestro deseo es poder dejar algo de bendición de los cielos a cada uno de los oyentes. Hermano Carlos. Muy buenos días, hermano Jorge, hermano José. Es un gusto estar aquí en la ciudad de Juárez, por la cual hemos estado orando por mucho tiempo, y esperamos que el Señor empiece a hacerse manifiesto en esta ciudad. Buenos días. Amén. Y hoy queremos introducir, comentando, platicando entre los tres hermanos que estamos aquí, para dar una introducción y sepas de qué se va a tratar, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos. Te recuerdo que va a ser hoy en la tarde, así que empieza a hacer preparativos para que nos acompañen. Nos va a dar muchísimo gusto conocer a los hermanos que nos escuchan. Hoy a las 7:30 p.m., ¿verdad? Ahí en el Hotel La Quinta, Ejército Nacional 8211. Y bueno, vamos a empezar esta plática, ya que tenemos invitados tan especiales para nosotros es una honra tenerlos aquí, hermanos, y queremos darle un formato diferente, que hoy queremos platicar, conversar, ¿verdad? Y vamos a platicar de este tema, los dos grandes mandamientos. Y yo tengo una pregunta que voy a poner al aire y tratar de que con nuestros hermanos empecemos a platicar y a tratar de entender qué es lo que el Señor quiso decir. Bueno, la primera pregunta es: porque sabemos que los dos grandes mandamientos es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero una pregunta que surge en nuestro corazón es: ¿por qué un mandamiento? ¿Por qué el amor tiene que ser un mandamiento? Hermanos, está abierto el espacio, pueden comentar. Creo que es importante que veamos que todo se deriva de una relación de autoridad y una relación de sujeción de parte de nosotros a Dios. Dios es quien
decide todo absolutamente en las vidas de los cristianos. Y nosotros, como sus súbditos, como sus hijos y también como parte de su reino, nosotros tenemos la obligación de seguir todo lo que Dios nos dice. Pero cuando nosotros, como seres humanos, empezamos a recibir órdenes, empezamos a recibir mandatos o comandos, se levanta en nosotros aquello que dice, bueno, ¿y quién es él para estarme diciendo qué tengo que hacer? Yo tengo libre albedrío, yo tengo libre voluntad, yo tengo mis derechos, yo tengo decisión. Entonces nosotros, para demostrar que somos hijos de Dios, tenemos que estar en obediencia a lo que Dios pide de nosotros. Y es una relación, como decía, de autoridad, pero también es una relación de amor. Porque en las Escrituras, por ejemplo, el Señor Jesús habla repetidamente acerca de que si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que Él quiera imponernos por la fuerza aquello que sea bueno para nosotros, sino que por amor, porque nosotros disfrutamos de su amor, disfrutamos de su compañerismo, nosotros queremos agradarlo a Él, entonces nosotros obedecemos. Pero también hay otra parte que es muy importante, Pastor Díaz, y es que muchas veces a nuestra propia mente le ofende que le digan, te voy a ordenar que hagas esto. Y creo que muchos de nuestros oyentes conocen del idioma español y se han dado cuenta de que los llamados mandamientos no están formulados con la voz imperativa. Dios no le dijo a Moisés, no tengas dioses ajenos. Eso sería una voz imperativa. Dios no le dijo, no hurtes. Qué interesante. No adulteres. Eso sería una voz imperativa. Sino que Él lo puso en una forma a futura, como una promesa a futuro, algo que va a suceder. No adulterarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero llamar la atención de la audiencia al Salmo 81, porque en el Salmo 81 se nos presenta con un mandamiento, o con una de estas promesas, si así quisiéramos llamarlo, se nos presenta cuál es la forma que Dios ha diseñado para cumplir con esa promesa. Dice el Salmo 81 y versículo 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si tú recuerdas, esto es uno de los mandamientos. Un ángulo diferente, ¿verdad? Pero Dios les dice, Israel, si tú oyes mi voz, en otras palabras, si tú te acercas para escuchar y recibir la gracia, la fe, porque la fe viene por el oír, si nosotros nos acercamos a Dios para desarrollar esa comunión con Dios, entonces Dios dice, no habrá en ti Dios ajeno. Y creo que tenemos el derecho de decir que así sucede con cada una de estas promesas. Si nosotros nos acercamos a Dios para tener comunión con Él, para poder disfrutar de ese compañerismo con Dios, poco a poco nuestra vida es transformada y esos problemas de nuestro corazón, ya no hay problema. No vamos a hurtar, no vamos a decir falso testimonio, vamos a reposar. Y creo yo que es un ángulo diferente y que Dios, un Dios bueno, que quiere cosas buenas para nosotros,
pide que nosotros lo veamos de esta forma. Qué especial, hermano. ¿Cómo cambia la manera de ver? ¿Sabes que como que nuestra carne, ¿verdad? Precisamente no le gusta estar sujeta a algo, pero no entendemos qué es estar sujeto. Estar sujeto es estar sostenido de algo, ¿verdad? Nosotros pensamos que sujeción es una opresión sobre nosotros, imposición. Y este salmo nos da claramente que un mandamiento, su principal interés, más que imponerse, es guardarnos, es mostrarnos su amor, su protección, es llevarnos de la mano, ¿verdad?, por un camino. Qué manera tan diferente, ¿verdad? Cómo el hombre trastorna la carne, ¿verdad? Trastorna lo que Dios quiere enseñarnos. Y es importante que nosotros veamos el ángulo que Dios quiso mostrarnos. Él, más que una imposición, Él quería rescatarnos y darnos un camino. ¿Verdad, hermano Carlos? Definitivamente. Pienso que queremos aplicar este concepto de mandamiento a como el ser humano lo maneja, pero debido a que no hemos conocido el corazón de Dios y no sabemos cómo Él es que hace este mandamiento con todo su amor, desde lo más profundo de su corazón. El apóstol Pablo en Romanos 13 dice, no debáis, en verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo pienso y he visto que una de las principales causas del problema de las relaciones humanas es entender el amor como un sentimiento nuestro, algo que sentimos y que de pronto dejamos de sentir. Ver estrellitas. Exacto, pero es más que ver estrellitas, corazoncitos, es algo más, es algo que viene del corazón de Dios. Y como decías, hermano, es una promesa de Dios que pone a Dios en nuestro corazón para amar, y ese amor va creciendo, ese amor de Dios va creciendo, y lo que es un mandamiento se convierte en parte de nuestra vida. Entonces, desde esa perspectiva, eso nos lleva a buscar ese amor, sienta o no sienta yo, vea estrellitas o no vea estrellitas, yo voy a buscar ese amor, voy a amar a los demás, voy a amar al que me persigue, al que me ultraja, para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos del reino. Así es, fíjate que qué interesante ahorita que leías este pasaje, porque mira, de Romanos 13. Romanos 13, 8 al 10 leíste. Se me hace bien interesante porque pareciera que Dios te da dos ángulos diferentes para lo mismo, ¿verdad? Uno lo puedes ver como leyes, no matarás, no adulterarás, no. Y el otro ángulo es ama. Y si tú amas, automáticamente estás cumpliendo, porque el amor no quiere dañar a nadie, ¿verdad? O sea, las leyes vienen a resultar como algo consecuencia, como una consecuencia, algo que fluye con el amor, ¿verdad? Entonces, qué importante es el amor, ¿verdad? Es muy, muy especial saber que a través de esta simple, a veces nosotros queremos hacer la vida cristiana muy compleja, y el Señor realmente nos las quiso hacer sencilla, ¿verdad? Sí, hermano José. Es que fíjate que creo que vamos viendo que Dios reduce y hace más sencillo lo que a la mente humana le parecería complejo, porque si nosotros partimos de Éxodo 20 o Deuteronomio 5, decimos son 10 mandamientos, y eso suena muy duro, muy pesado. Pero viene cuando Jesús es confrontado con esto de los dos mandamientos en Mateo 22, Jesús reduce la ley a 2 mandamientos. Y ahorita estamos viendo en Romanos 13 que Pablo reduce los 2 mandamientos a un mandamiento. Y yo creo que tal vez ahorita mismo algún oyente está pensando, ay, estos
estos señores son herejes, como que menosprecian la Biblia. No, pero creo que en el transcurso del programa vamos a poder ver por qué es que Dios va simplificando eso. Que para nosotros poder cumplir los 10 mandamientos, Él nos lo facilita y dice, divídelo en 2 categorías: mandamientos para relacionarte con Dios y mandamientos para relacionarte con tus prójimos, con tus hermanos, con tus vecinos. Entonces, así a nosotros solo tenemos 2 grandes categorías en las cuales tenemos que preocuparnos. Pero si vemos aquí en Romanos 13, dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y Pablo menciona el segundo mandamiento. ¿Por qué? Entonces creo que sí necesitamos combinar, entender lo que dicen varias escrituras para que nosotros podamos llegar al corazón de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros entendamos. En Gálatas capítulo 5 y versículo 14, desde otro ángulo, Pablo llega a la misma conclusión. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que Carlos leías en Romanos 13. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que a qué está llegando Pablo? Creo que eso podemos estudiarlo en el resto de esta hora. Claro. Entonces fíjate cómo podríamos, concluyendo en esto de la ley, ¿verdad? Tú mencionabas, hermano José, algo muy importante, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien, ¿verdad? El someterse viene voluntariamente, no es una fuerza, no es algo. Cuando tú verdaderamente amas algo, no quieres perderlo y vas a hacer cualquier cosa por mantenerlo. Entonces deja de ser una ley, como decía Carlos, se vuelve vida en ti, ¿verdad? Entonces cuando tú estás buscando una comunión íntima con Dios, vas a querer hacer lo que Él quiera, lo que sea necesario. No va a significar nada para ti. Es como cuando en lo natural uno está enamorado, ¿verdad? Por eso vienen los dichos de que bajamos la luna y las estrellas, ¿verdad? Somos capaces de hacer cualquier cosa, aunque ese amor todavía no está maduro, pero ese deseo aparece, ¿verdad? Y luego dicen, tus deseos son órdenes para mí. Bueno, que debería ser al revés, ¿verdad? Tus órdenes es un deseo para mí, ¿verdad? Pero esas frases resultan porque precisamente cuando uno ama, no hay nada difícil, uno quiere hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el amor. Sí, y otro punto que quisiera, a menos que alguien tenga un punto más al respecto. Solo quería mencionarte que el problema con el corazón humano es que somos muy cambiantes y que lo que necesitamos pedirle a Dios es que desarrolle en nuestro corazón un corazón con un solo amor, con una sola pasión por Él. Porque es cierto, nosotros cuando somos tocados por Él, nosotros le decimos, sí Señor, yo te voy a amar todo el resto de mi vida, pero al día siguiente, cuando viene alguna prueba, cuando viene alguna dificultad, nosotros nos sentimos que Dios nos defraudó, entonces nuestro amor disminuye. Muy similar a aquel jovencito que le estaba escribiendo a su novia, le decía, mira, por ti yo bajaría las estrellas, cruzaría todas las cordilleras, las montañas por llegar donde tú estás, yo atravesaría el desierto más candente de Chihuahua por llegar donde tú estás, y así es que te veo el próximo jueves si no está lloviendo. Creo que así es nuestro corazón también con Dios, y tenemos que suplicarle al Señor, Señor, por favor, afirma mi corazón para que yo te ame de todo corazón en las buenas y en las malas. Eso, así es.
¿verdad? Es algo que se da natural. Y estamos comentando un poquito en cuanto a este tema. Algo que quisiera también ponerlo en la mesa es, bueno, uno de los pasajes que nos habla de estos dos grandes mandamientos es en Mateo 22:34. Lo voy a leer para estar meditando en él. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, bueno, antes de ir a un pequeño corte, vamos a dejar esto en la mesa. Este pasaje no solo me muestra la importancia del amor, sino de cómo. Porque no es nomás amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. El Señor empieza a mostrarnos, porque ¿sabes qué? Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, normal, ¿verdad? ¿Tú amas a Dios? Todos te vamos a decir que sí, pero Dios es específico en esto, ¿verdad? Antes de salir un comentario, hermano Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Verdad? Que el Señor nos está indicando, ¿verdad? Algo. Sí, primera de Juan, capítulo 3:18, el llamado apóstol del amor dice: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Algo que decía el hermano José, podemos decir muchas cosas y todo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Cómo nos estamos dirigiendo y actuando con nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos amando? Y también sí, teniendo compasión, paciencia, soportando a veces heridas que nos hacen inclusive sin tener la intención de hacerlo. Pero que no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Exactamente. Hermano José, antes de ir al corte, ¿tú qué piensas, verdad? Porque definitivamente todos creemos amar, pero aquí el Señor nos está diciendo no nomás que debemos de amar, sino cómo debemos hacerlo. ¿Qué pienso? Que cada vez que yo leo este pasaje me doy cuenta que no estoy viviéndolo. Me doy cuenta de que nosotros, como seres muy humanos, nosotros amamos por conveniencia. Nosotros amamos si primero alguien nos ama. Nosotros amamos si para nosotros es algo práctico hacerlo. Pero cada vez yo le digo: Señor, por favor, no permitas que yo viva una vida cristiana mediocre. Haz una obra en mi corazón para que mi amor por ti y por mis hermanos sea un amor genuino, sincero, de hecho, como dice la Escritura en 1 Juan 3:18, con hechos, con acciones, que yo pueda vivir amando a mis hermanos. ¿Qué tanto estamos amando? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos verdaderamente amando como Dios quiere? Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Gracias por continuar con nosotros, siempre es una bendición, ¿verdad? Todas las llamadas que nos han entrado a nuestras líneas, hermanos, muchas gracias, estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de saber de ustedes, y hoy nos daría un placer, un gozo tenerlos en la conferencia, conocerlos, saludarlos, saber de ustedes qué piensan del programa, qué han sentido. Siempre, gracias a Dios, hemos recibido unos comentarios muy animantes, muy confortantes, y nuestro deseo más que nada es bendecir al cuerpo de Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y estamos platicando de, precisamente, introduciendo el tema, los dos grandes mandamientos. Y platicamos que ahí en Mateo el Señor nos muestra algo interesante, que no es únicamente amar, ¿verdad? Porque todos pretendemos que amamos, asumimos que nuestro amor es como se espera
que cumplimos, que llenamos los requisitos del amor. Pero cuando empezamos a analizar lo que el Señor está diciendo aquí, nos damos cuenta que nos quedamos cortos, hermanos, cortos, ¿verdad? Y aquí están, para los que acaban de sintonizarnos, aquí está nuestro hermano José Ordóñez de la iglesia Sinaí en Monterrey, y nuestro hermano Carlos Macías de la iglesia La Vida en Ciudad Chihuahua, y están acompañándonos y estamos platicando al respecto. Pero Qué especial, ¿verdad? Dios no solamente nos dice qué debemos de hacerlo, sino cómo. Es un padre, ¿no? Tratando de enseñarnos, ¿verdad? Y la esencia de Dios es amor. Él es amor, entonces nosotros somos los que tenemos que aprender, ¿verdad? Y aquí dice que le amemos, dice en el versículo 37 de Mateo 22, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Qué profundo, porque nosotros amamos parcialmente, como decía el hermano José, a conveniencia, a criterio, nosotros establecemos hasta dónde, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso, Él quiere el 100% de nuestro amor. Sí, hermano Jorge y hermano Carlos, es importante que veamos el contexto en el cual aparece esta pregunta. Ya el Señor Jesús estaba por terminar su ministerio de 3 años y medio. Si se dan cuenta, esto está en el capítulo 22 de Mateo. Y Mateo solo tiene, 28 capítulos. Entonces es cerca del final del ministerio de Cristo. Y se acercaron con él unos fariseos. Se acercaron a él personas que no estaban interesadas en la realidad, en la profundidad del evangelio que el Señor Jesús estaba predicando. E inmediatamente después del capítulo 22, o sea, al finalizar esta exposición del Señor Jesús, en respuesta a los fariseos, está el capítulo 23, que describe cómo vivían su vida cristiana los fariseos y los escribas. Ellos eran hipócritas. Ellos todo lo hacían para que ellos mismos pudieran sobresalir, para que la gente pensara bien de ellos. Entonces, si ponemos en contraposición qué es lo que los fariseos vivían con el tipo de vida que Jesucristo está poniendo delante de nosotros, nosotros tenemos que ser sinceros en nuestro amor. Y por eso es que Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, no como los fariseos, y con toda tu alma, no como los escribas, y con toda tu mente, porque Él espera que nuestro amor sea genuino, sincero, desinteresado, que nosotros estemos dispuestos a poner nuestras vidas por el Señor y por nuestro prójimo. Dice Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. En otras palabras, cuando nosotros amamos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, nosotros estamos dispuestos a servirlos. Nosotros estamos dispuestos a ponernos de tapete, de alfombra, para que nuestros hermanos puedan estar bien. Eso es lo que Jesús quiere decir con que lo hagamos de todo corazón, que no lo hagamos con intereses maquiavélicos, que no lo hagamos por intereses personales, para gloria nuestra, para que la atención se centre en nosotros. Miren cómo amo, miren cómo yo ayudo a los pobres. No, los fariseos viven así, pero la vida que el Señor Jesús está poniendo para nosotros, sus hijos, es mucho más alta que eso, mucho más elevada. Amén, qué precioso. Así es. Hablando de eso, yo puedo pensar que hay instituciones que ayudan a otros, y yo pues creo que aprecio eso, pero el amor de Dios sobrepasa eso. Dios dice, Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ahorita leíamos que amáramos no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y un poquito antes de eso, en 1 de Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros,
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Jorge, José, yo reflexiono en 3 cosas y hago 3 comparaciones. Como el primer humano muerto fue un pastor asesinado por su propio hermano. Pero en cambio Jesús, el buen pastor, murió en la cruz, crucificado por y para sus hermanos. Segundo, la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Jesús clama por perdón y misericordia. Y tercero, que Caín vivía aferrado a este mundo y sus obras y corazón eran malos. Lo que menos le importaba era Dios. Y hablando de 2 mandamientos, el primero es amar a Dios y a tu prójimo. Son 2 mandamientos que se conllevan entre sí, y quizás dije primero, pero van entre sí, van entrelazados. Y digo, Caín vivía aferrado a este mundo y sus obras y corazón eran malos, pero Jesús y sus hijos están en el mundo, mas no son de este mundo, y amando muestran que sus obras son buenas delante de Dios. José. Sí, es que creo que leíste la clave en ese pasaje en 1 Juan 3, dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno. Y la verdad es que desde el primer Adán, en nuestro corazón está esa naturaleza de odiar, aborrecer a todo aquel que signifique una competencia, una amenaza para mí. Yo me voy a deshacer de él. Pero mencionas a Abel, el primer pastor de ovejas. El pastor de ovejas tiene que estar dispuesto a poner su vida por sus ovejas. Entonces, desde el mero principio de la historia humana se nota esa doble naturaleza. El pastor de ovejas, que es el corazón del Señor Jesucristo, que ama a Dios y que ama al prójimo, pero también el que es del maligno, Caín, el que aborrece, el que odia y el que está dispuesto a matar a sus hermanos en vez de amarlos. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Caín en nosotros muera, desaparezca, y que Abel en nosotros sea la persona preponderante. Es cierto, José, a mí, y algo que me llama la atención es que este problema empezó en una casa, en un seno familiar, un pleito entre hermanos. Yo les pregunto a ustedes y a ustedes, amable audiencia, ¿cómo nos estamos llevando con nuestros hermanos? ¿Estamos viendo el uno por el otro? ¿Cómo nos estamos llevando con hermanos en la fe? ¿Y qué de los que no han sido salvos? Por eso debemos tener una visión evangelista, misionera, hacia aquellos que aún no han sido salvos, pero empezando por nuestra casa. ¿Cómo nos estamos llevando con nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos amando? Les digo, muchas veces las cosas se hacen por interés, con la máscara del amor, pero Dios se dio a sí mismo y nosotros tenemos que amar con nuestra vida, con nuestros hechos, más que con palabras, insisto. Fíjate que hablando siempre del amor al prójimo, de amar a nuestros hermanos en vez de matarlos, hubo un rey dentro de los reyes del reino de Judá, el hijo de Josafat, que él se llamaba Joram, y dice segundo de Crónicas 21, que cuando Joram fue elevado al trono, mira lo que dice el versículo 4, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. O sea, en vez de amor al prójimo, tenía odio a todos sus prójimos, a todos sus hermanos. En vez de amor fraternal, que amor fraternal quiere decir amor a los hermanos, él lo que tenía era odio fraternal y mató a todos sus hermanos. Por supuesto, si estudiamos el pasaje le vinieron consecuencias gravísimas, pero también el amor al prójimo trae como consecuencia el favor y el beneplácito de nuestro Dios. Algo importante que se ha mencionado es precisamente cómo la naturaleza nuestra, ¿verdad? Ese Caín solo conoce un amor y es el amor a sí mismo,
por decirlo así, ¿verdad? Egoísta. Egoísta totalmente, ¿verdad? Y el Señor quiere que proyectemos eso, dice, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque sabemos amarnos, ¿verdad? Siempre estamos buscando estar bien, cuidarnos, que no nos falte nada. Bueno, ahora proyectémoslo hacia afuera, ¿verdad? Pero es parte de lo que el Señor viene a hacer, viene a mostrarnos y a darnos ese amor, porque ese amor no nace en nosotros. Por eso habla de las dos naturalezas que se ha estado comentando. Caín, ¿verdad? Solo piensa en sí mismo. Abel no. Abel, ¿por qué se fue con su hermano? ¿Por qué terminaron en medio entre los árboles lejos? ¿Por qué accedió? Abel conocía perfectamente a su hermano. No tenía más con quién convivir. Si alguien lo conocía, era Abel. Él sabía, él conocía su semblante y él sabía, porque dice que su semblante cambió, ¿verdad? Decayó. Entonces, él sabía, sin embargo, estaba tan preocupado por su hermano que él lo acompañó. Quizá, yo me imagino, ¿verdad? Es una conclusión mía o una especulación mía de que en el camino él trata de decir, pero mira, no te preocupes, mira, sí. Estaba tratando, hermano, estaba preocupado porque cómo se sentía él, ¿verdad? Sí, y hasta da la apariencia cuando uno hace eso de ser alguien débil. Pero es interesante que Caín, él no tenía esa preocupación, porque cuando Dios viene y le pregunta, y ya muerto Abel, Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Y qué le contesta Caín? ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? Como dices, él vivía una vida egoísta, todo yo. Y hasta se lo responde así a Dios. Yo no tengo ninguna preocupación por mi hermano. Esa es la naturaleza pecaminosa en el hombre. Y necesitamos clamarle a Dios e ir en contra de sí, y hacerle guerra a esa naturaleza, porque todos tenemos esa naturaleza. Así es. Todos, lo compartía con unos hermanos, hasta en la gramática española se nota quién es la persona más importante. ¿Cuál es la primera persona del singular? Yo, pues yo. No debiera ser así. La primera persona debiera ser mi prójimo, mi hermano. Así es. Pero Dios necesita hacer un milagro en nosotros. Y ahorita que platicabas, ¿verdad? De cuando el Señor le dice, el mayor será vuestro servidor. Pero Él empieza diciendo, ustedes saben que en el mundo se arrebatan el poder, están todos peleándose, pero dice, pero entre ustedes no será así. No será así. O sea, es al contrario. La naturaleza nuestra es centrada en nosotros mismos y a costas de los demás. Pero la naturaleza divina que el Señor está queriendo que crezca en nosotros es al contrario. Es dejar de quitarse uno del trono y pensar en los demás, entregarse, servir a otros, ¿verdad? Qué precioso es el Señor, porque Él no solo nos vino a enseñar, nos vino a mostrar, porque Él lo que Él hizo. Él dejó su trono, Él dejó todo para servirnos. Por eso dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo en Filipenses describe todo lo que Jesús fue dejando, descendiendo hasta la tierra, y dice, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Así es. Y él fue obediente, y él fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también de él. En eso consiste el amor, ¿verdad? No en que nosotros lo amamos a él, sino que él nos amó primero. O sea, cuando entendemos ese amor, hermanos, del Señor, dejan de ser mandamientos. Y es algo que no podemos detenernos. Queremos amarle, queremos entregarnos a Él, y cualquier cosa que Él desee, somos capaces de hacerlo. Por eso tenemos que crecer en el amor. Sí, pero solo quiero recordarles a todos los oyentes acerca de la conferencia familiar de esta noche.
Pero también quiero decirles que no vayan a creer que porque nosotros aquí estamos tocando el tema, que el tema ya se agotó, ya fue que nosotros hicimos una cobertura exhaustiva. No, de ninguna manera. La conferencia familiar es en el Hotel La Quinta, ¿verdad? A las 7:30 p.m. ¿Y quiénes pueden asistir, hermano? Todos Digamos, yo podría asistir. Claro que sí. Tú puedes asistir, cualquier persona que nos está oyendo, ¿verdad? Si tú estás oyendo esta invitación, si sabes de este evento, puedes asistir. Es totalmente libre la entrada, no va a haber ningún costo. Nuestro deseo es bendecirte y compartir contigo. ¿Sabes qué? El ingrediente más importante para tu vida ahorita no es la economía, no es lo que hemos estado buscando, es el amor de Dios, ese amor del que estamos hablando, ¿verdad? Y yo creo que al conocer más, al tener un mejor entendimiento de ese amor, vamos a poder esforzarnos un poquito más, abrirnos a ese amor para crecer en él, porque es algo que tenemos que crecer, ¿verdad? Es algo que tenemos que ir madurando en ese amor. El amor madura, ¿verdad? Lo vemos en los niños, en los jóvenes y en los adultos, ¿verdad? Hay diferentes formas de amor, por decirlo así. La realidad es que uno es bien inmaduro, ¿verdad? Donde uno es el centro, después empieza uno a ceder y a intercambiar, te amo si me amas. Pero el amor que Dios busca es el que se entrega sin esperar nada a cambio, más que el gozo de la otra persona. Sí, solo ya estamos muy cerca del final del programa y quizás en el corazón o en la mente de los oyentes quedó la duda, bueno, y al fin, ¿cómo está eso de que eran 10 mandamientos, luego 2 y luego solo 1? La verdad es que tenemos que ir a 1 Juan, capítulo 4. Tú leías esto de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Continúa diciendo en el versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces todo comienza porque nosotros empecemos a mostrar nuestro amor por nuestros hermanos, algo tangible, algo visible, algo que nosotros tenemos en nuestra relación cotidiana, a cada momento. Ahí tenemos que manifestar nuestro amor. Y si nosotros hacemos eso, entonces va a venir por añadidura que nosotros amamos a Dios. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo y amamos a Dios, nosotros por añadidura vamos a cumplir los 10 mandamientos. Por nuestro amor a nuestro prójimo no vamos a hurtar, no vamos a adulterar, no vamos a decir falso testimonio, por amor al prójimo. Por amor a Dios, nosotros no tendremos dioses ajenos, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, porque ya estamos manifestando nuestro amor y eso hace que nosotros cumplamos los 10 mandamientos. Entonces esa es la explicación y con el favor de Dios creo que el pastor Preciado lo va a hacer mucho más claro hoy en la noche. Seguramente. ¿Verdad? Amén. Hermano Carlos. Pues sí, definitivamente la Biblia tiene muchos recursos en cuanto a este tema. Habla y una y otra vez, sea a través de el Señor Jesús, el apóstol Pablo. De hecho, en Marcos 12, al hablar el pasaje paralelo, exacto, sí. Dice que Jesús, el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? En el verso 32 del capítulo 12 de Marcos. Y luego dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso lo dijo el escriba. Eso lo dijo el escriba. Entonces Jesús, me llama la atención, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y hoy, en el reino de este mundo,
hay una persona que está más interesada en alguien, y es él mismo. Pero en el reino de Dios, todos los del reino estarán interesados en ti. Entonces, qué diferente es el reino de este mundo al reino de Dios. Aquí uno, ahora sí que jala agua para su pozo, pero en el reino de Dios, como el mismo Dios que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dices, José? Entonces, Carlos, que me quede claro esto. ¿Quieres decir que en el reino de Dios todo el mundo va a estar sirviéndome a mí? Todo, no solo el mundo, los ángeles y todos. Me va a estar sirviendo a mí. Es correcto. O sea, Y yo en el reino de Dios, ¿qué voy a tener que hacer? Servir Amén. todos los demás. Pero nos vamos a estar sirviendo mutuamente. Es cierto. Exacto. El reino más perfecto. Es la naturaleza divina de Dios, darse a sí mismo. Él no da algo de Él. Él en cada cosa, es más, en todo lo creado, Él se ha dado a sí mismo. Una comparación interesante en lo que están diciendo es el reino de Dios y el reino del mundo. En el reino del mundo, de este mundo, el único que piensa en ti eres tú mismo. En el reino de Dios, el único que no piensa en ti eres tú mismo. Todos están pensando en ti, menos tú. Exactamente. Qué bendición, ¿verdad? O sea, cómo es el Señor. Y sabes que algo precioso del amor de Dios es que es infinito. Eternamente va a crecer y crecer y crecer. Y es algo que nuestra mente no logra asimilar. Pero en el Señor, hermanos, el amor nunca va a dejar de ser y siempre va a estar aumentando y llenando, inundándonos cada segundo de la eternidad. Y no es algo que vamos a perder, sino vamos a retener en nuestra vida. Estamos cerca de terminar el programa. Estamos bien contentos porque nuestros hermanos nos han acompañado. Ha sido un programa muy especial, con mucha bendición, con mucha alimentación, mucho pan del Señor llegando sobre esta mesa. Y le recordamos, como siempre, ¿verdad? Hoy en la noche a las 7:30 en el Hotel La Quinta vamos a continuar hablando de esto. Este tema, hermano, no se puede cubrir ni siquiera, o sea, podríamos hablar, yo creo, eternamente acerca del amor de Dios. Porque el amor de Dios es infinito y eterno. Así es. Dios es amor, ¿no? Es su esencia. Entonces tenemos, realmente estamos tocando solo unos puntitos, pero podríamos vivir toda nuestra vida hablando del amor del Señor y de la grandeza de su amor, y no terminaríamos nunca. Jorge, ¿me permitirías hacer una invitación? Por favor. Fíjate que este programa yo creo que ha sido muy ilustrativo. Y en Monterrey Dios nos ha permitido tener un programa de radio, y yo quiero invitarlos al aire, públicamente. Eso. A ustedes dos, a que lleguen a Monterrey para que tengamos un programa tan enriquecedor como este. Nosotros nos transmitimos los días martes. Les voy a dar el horario de aquí de Ciudad Juárez. Es a las 8 de la noche por radioformula.com. Es por internet que lo podrían oír aquí. Radioformula.com. Luego buscan Monterrey, y hay 3 estaciones. La nuestra es la 12:30. Los martes a las 8 de la noche, pero ustedes dos están invitados. Gracias. Qué bendición el haber podido aprender junto con ustedes de lo que Dios quiere para nosotros. Edificante. Hermanos, pues muchas gracias. Nos hemos llegado al final. Gracias, hermano José Ordóñez. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Carlos Macías. Es una bendición estar con ustedes. Gracias. Te esperamos hoy en la noche, hermanos. Repite la dirección porque la última vez no la dijiste. Ejército Nacional 8211, Hotel La Quinta, 7:30 p.m. hoy en la noche. Los 2 grandes mandamientos. Te esperamos. Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.